Alexander Petrovich empujó la puerta principal de su mansión con una lentitud calculada. Esa misma lentitud que había perfeccionado durante años de negociaciones millonarias. Cuando el silencio valía más que las palabras y la discreción podía significar la diferencia entre cerrar un trato o perder una fortuna. Pero hoy no había tratos en su mente. Hoy solo había un vacío extraño en el pecho. Esa sensación inexplicable que lo había hecho desviarse de la autopista que llevaba de regreso a sus oficinas en el centro de la ciudad. El reloj de la entrada, una antigüedad francesa del siglo XVIII que había comprado en una subasta en Ginebra, marcó las 2:15 con un tintineo delicado. La mansión estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de las casas deshabitadas. Era un silencio denso cargado, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración. Alexander dejó su maletín de cuero italiano sobre la consola de mármol y se quitó los zapatos. Un hábito que su esposa Elena le había inculcado desde el primer día de matrimonio para no rayar los pisos de madera tallada a mano. 23 años de casados, 23 años construyendo una vida que desde fuera parecía perfecta, la mansión en las afueras, las vacaciones en Saint-Tropez, los coches de colección, las cenas con embajadores y ministros. Pero Alexander sabía mejor que nadie que las apariencias eran un velo delgado, casi transparente, y que detrás de ese velo a veces solo quedaba rutina, silencio y ausencia. Caminó por el pasillo alfombrado con seda persa, pasando junto a los retratos familiares que colgaban en la pared. Allí estaban sus padres, ya fallecidos, mirándolo con esa severidad mezclada con orgullo que solo los padres saben proyectar desde un lienzo. Más adelante, la foto de su boda, con Elena vestida de blanco, y él con ese traje que ahora le quedaba pequeño no en talla, sino en espíritu. Y luego, el vacío, el espacio donde debería haber estado la foto de su hijo, pero que permanecía ocupado por un paisaje banal de los Alpes suizos. 15 años habían pasado desde la muerte de Dimitri. 15 años, desde aquel maldito accidente en la carretera de la costa, cuando un camión perdió el control y se llevó la vida del niño de 7 años, que solo quería llegar a casa para mostrarle a su papá la medalla que había ganado en la competencia de natación del colegio. Desde entonces, Alexander se había refugiado en el trabajo con una obsesión casi enfermiza. Había duplicado, triplicado, quintuplicado su fortuna, pero ni un solo rublo de todo ese dinero había podido comprar el perdón que se negaba a sí mismo cada noche cuando cerraba los ojos y veía el rostro de su hijo en la oscuridad. Elena, por su parte, había encontrado consuelo en las causas benéficas, en los jardines de la mansión que cuidaba como si fueran extensiones de su propio cuerpo, en la soledad elegante de las tardes de té y lectura. Se habían convertido en dos extraños que compartían el mismo techo, que dormían en la misma cama, pero despiertos cada uno en su propia pesadilla, sin atreverse a tocarse por miedo a romper el frágil equilibrio que les permitía seguir respirando. Pero hoy algo era diferente. Alexander no podía explicarlo con palabras, pero desde que salió de la reunión con los inversores japoneses, sintió un tirón en el pecho, como si un hilo invisible lo estuviera jalando de regreso a casa. Ignoró ese presentimiento durante casi una hora, tratando de concentrarse en las cifras, en las proyecciones, en los malditos gráficos que mostraban el crecimiento exponencial de sus empresas. Pero el tirón no cesaba. Al contrario, se hacía más fuerte, más insistente, hasta que finalmente le dijo a su chofer: «De vuelta. Vamos a casa». Ahora, mientras avanzaba por el pasillo, escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Era una risa, no la risa educada y medida que Elena usaba en las cenas con sus amistades, ni esa risa forzada que a veces fingía cuando él contaba algún chiste sin gracia en la cena. Era una risa auténtica, espontánea, casi infantil. Una risa que Alexander no escuchaba desde hacía 15 años. Su corazón dio un vuelco, se pegó a la pared, moviéndose con la sigilosidad de un ladrón en su propia casa. La risa provenía del comedor. Esa sala inmensa con mesa para 24 personas que apenas usaban, prefiriendo siempre la intimidad de la cocina o el comedor diario. ¿Quién podía estar con Elena? ¿Acaso había invitado a almorzar a alguna de sus amigas sin avisarle? No, no tenía sentido. Las amigas de Elena almorzaban los jueves, no los martes. Y además la risa que acababa de escuchar no era de mujer, era de hombre. Alexander sintió que la sangre se agolpaba en sus sienes. Se acercó un poco más, deteniéndose justo antes de la entrada del comedor, oculto por la gran columna de mármol que sostenía el arco. Desde allí podía ver sin ser visto. Primero distinguió la espalda de Elena, su cabello castaño recogido en un moño informal, algo raro en ella que siempre cuidaba tanto su apariencia. Llevaba puesta una blusa sencilla, de esas que usaba para estar en casa,
y sus hombros se movían con esa soltura que solo tienen las personas cuando están verdaderamente relajadas. Frente a ella, sentado al otro lado de la mesa, había un hombre joven. Alexandre entrecerró los ojos, tratando de enfocar la imagen. El hombre tendría unos 20 y tantos años, quizás 25 o 26. Vestía ropa de trabajo, unos jeans desgastados, una camisa a cuadros con las mangas remangadas hasta los codos, botas de seguridad cubiertas de tierra. Su pelo era oscuro y rebelde, cayéndole sobre la frente en mechones que apartaba con la mano cada 2 por 3. Y su cara. Alexander sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Esa cara le resultaba terriblemente familiar. No podía precisar por qué, pero había algo en la forma de la mandíbula, en la curva de la sonrisa, en la manera en que arrugaba el nariz cuando reía. Le despertaba un eco profundo, un recuerdo enterrado tan hondo que dolía sacarlo a la superficie. El joven hablaba con entusiasmo, moviendo las manos mientras contaba algo, y Elena lo escuchaba con una atención que Alexander no veía en ella desde los primeros años de matrimonio, cuando todavía creían que el amor podía sanarlo todo. De repente, el joven hizo una pausa y señaló algo en la pared. Alexander siguió la dirección de su dedo y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba señalando el retrato de Dimitri, el único retrato que Elena se había negado a retirar, a pesar de que Alexander le había rogado incontables veces que lo hiciera. Pero ella había sido inflexible. Es nuestro hijo. No podemos borrarlo de las paredes como si nunca hubiera existido. Y allí seguía, colgado en un lugar de honor, el pequeño Dimitri con su uniforme escolar y esa sonrisa traviesa. Alexander contuvo el aliento. El joven preguntó algo, y Elena asintió lentamente. Luego, con un movimiento que heló la sangre del millonario, la mujer extendió la mano a través de la mesa y acarició la mejilla del muchacho. Fue un gesto rápido, apenas un roce, pero cargado de una ternura tan profunda que Alexander sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su esposa lo tocaba con esa intimidad? Los celos, ese monstruo que Alexander creía haber domesticado hacía décadas, despertó en su pecho con una furia ciega. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que sus piernas obedecieran la orden de lanzarse al comedor como un toro enfurecido, algo lo detuvo. Era la expresión en el rostro de Elena. No era la mirada de una mujer que mira a un amante. Era la mirada de una madre. Y en ese instante Alexander lo supo. No supo cómo, no supo por qué, pero lo supo con una certeza más sólida que todas las verdades matemáticas. Ese joven sentado a la mesa, comiendo sopa con la servilleta mal puesta y riendo con la boca abierta, era su hijo. Era Dimitri, vivo, crecido, respirando. Las piernas le flaquearon. Tuvo que apoyarse en la columna para no caer. 1000 preguntas explotaron en su mente como fuegos artificiales descontrolados. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué Elena no le había dicho nada? ¿Desde cuándo lo sabía? Recordó entonces algo que su esposa le había mencionado. Hacía unos meses de pasada. Como quien no quiere la cosa, he contratado a un jardinero nuevo. Un chico joven, muy trabajador. Él apenas había prestado atención, asintiendo distraídamente mientras revisaba sus correos en el teléfono. Los jardineros iban y venían, como el personal de servicio. Pero Elena había estado observando, Elena había estado esperando. Elena había reconocido lo que él, cegado por el dolor y el trabajo, no había podido ver. Alexander sintió que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Hacía 15 años que no lloraba. Desde el funeral de Dimitri había hecho un pacto consigo mismo. Jamás volvería a mostrar debilidad. Pero ahora, viendo a ese muchacho reír con su esposa, viendo la manera en que Elena le servía más pan, la manera en que el joven inclinaba la cabeza para escucharla, Alexander sintió que la coraza se resquebrajaba, y a través de las grietas comenzaba a filtrarse algo que no había sentido en años. Esperanza. El joven se llamaba Diego, escuchó que Elena lo llamaba así, Diego. Un nombre que no era ruso, que no tenía nada que ver con su familia. ¿Por qué Diego? El muchacho señaló nuevamente el retrato, y esta vez Alexander pudo escuchar su voz, clara y juvenil. ¿Quién es?, preguntó Diego. Es un niño muy guapo. Se parece un poco a mí, ¿no crees? Elena contuvo el aliento. Alexander vio cómo sus manos temblaban sobre la mesa, cómo apretaba la servilleta con tanta fuerza, que los nudillos se le pusieron blancos. Durante un largo instante, el silencio
Se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Luego, con una voz que apenas era un susurro, Elena habló. Era mi hijo. Diego parpadeó confundido. Repitió. ¿Ya no? Murió, dijo Elena, y la palabra cayó como una piedra en un estanque quieto. Hace 15 años. Se llamaba Dimitri. Diego enmudeció. Miró el retrato con nuevos ojos. Observó los ojos del niño, la forma de la sonrisa, la posición de las orejas ligeramente despegadas. Luego, casi sin darse cuenta, llevó la mano a su propia oreja. Es extraño, murmuró. Siempre odié mis orejas. En el orfanato se burlaban de mí. Decían que parecía un elefante. Elena contuvo un sollozo. Alexander, desde su escondite, sintió que el corazón se le aceleraba hasta dolerle. Orfanato. La palabra resonó en su cabeza como una campana de iglesia. Su hijo había estado en un orfanato. Su hijo había crecido sin padres, sin saber quién era realmente. Diego negó, con la cabeza, todavía sin comprender del todo. No entiendo, dijo. ¿Por qué me cuenta esto? Elena respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los del muchacho, y en esa mirada había tanta verdad, tanto dolor acumulado, tanta esperanza reprimida, que Alexander sintió que se ahogaba. Porque cuando te vi por primera vez trabajando en el jardín, dijo Elena lentamente, sentí algo que no había sentido en 15 años. Sentí que mi corazón volvía a latir. No supe explicarlo al principio, pensé que era solo simpatía, pero luego empecé a observar tu forma de caminar, exactamente igual a la de su padre. Tu manera de reír, la misma que tenía Dimitri, esa mancha en tu brazo izquierdo, esa marca de nacimiento con forma de media luna. Diego se miró el brazo instintivamente. ¿Cómo sabe? Investigué, dijo Elena. Hablé con el orfanato. Me costó meses conseguir la información. Pero finalmente encontré una trabajadora social que recordaba tu caso. Dijiste que habías sido ingresado cuando tenías 7 años, que no recordabas nada de tu vida anterior, que habías aparecido en un hospital, después de un accidente de tráfico. Dijiste que te llamabas Diego, porque esa era la única palabra que repetías cuando te encontraron. Diego asintió, pálido como el papel. Es cierto, murmuró. Siempre me dijeron que me encontraron en la carretera, junto al mar, que estuve en coma varias semanas, y que cuando desperté no recordaba nada, ni mi nombre, ni mis padres, ni de dónde venía. Elena rompió a llorar. Diego no era tu nombre, sollozó. Diego era el nombre del conductor del camión que chocó contra el coche de tus padres. Debiste oírlo repetir su nombre una y otra vez antes de perder el conocimiento. Por eso esa palabra se quedó grabada en tu memoria. Tu verdadero nombre es Dimitri. Dimitri Petrovich Alexandrov. Y esos son tus padres. Señaló el retrato del niño, luego la puerta por donde había salido Alexander horas antes, luego su propio corazón. Ese niño eres tú, mi esposo es tu padre, y yo soy tu madre. El silencio que siguió fue tan absoluto que Alexander podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Diego abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió de sus labios. Miró a Elena, miró el retrato, miró sus propias manos. No puede ser, susurró finalmente. No, yo soy un huérfano, siempre lo he sido. No tengo padres, no tengo familia, no tengo nada. Tienes todo, dijo Elena con una firmeza que sorprendió incluso a Alexander. Tienes una casa, tienes una familia, tienes un padre que te ha buscado, sin saber que te buscaba. Tienes una madre que ha llorado todas las noches durante 15 años. Diego negaba con la cabeza, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó con voz ahogada. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque tenía miedo, confesó Elena. Miedo de estar equivocada, miedo de ilusionarme. Necesitaba estar segura. Necesitaba las pruebas. La prueba de ADN que hice a escondidas con tu cepillo de dientes llegó ayer. Eres mi hijo. Eres nuestro hijo. No hay ninguna duda. Diego se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tumba. Dio unos pasos hacia atrás, alejándose de la mesa, de Elena, de la verdad que se le venía encima como una avalancha. Necesito tiempo, balbuceó. Necesito pensar. Esto es demasiado. Lo sé, dijo Elena con una ternura infinita. Lo sé, mi amor, pero antes de que decidas nada, quiero que sepas que te hemos buscado siempre, que nunca dejamos de buscarte, aunque todos nos decían que era inútil.
Tu padre contrató detectives, viajó a países enteros siguiendo falsos rastros. Gastamos una fortuna. Pero no era el dinero lo que nos importaba, eras tú, solo tú. Diego temblaba. Pero si me buscaron, dijo con voz rota, ¿cómo no me encontraron? He estado aquí todo este tiempo, a 2 horas de distancia, en un orfanato de esta misma provincia. Elena bajó la mirada. Hubo un error en los registros, susurró. Cuando te ingresaron en el hospital, alguien anotó mal tu fecha de nacimiento. Luego, cuando te trasladaron al orfanato, cambiaron tu nombre por el de Diego. Fue una cadena de errores, de malentendidos, de burocracia estúpida, y nosotros, cegados por el dolor, confiando en que las autoridades habían hecho bien su trabajo, nos rendimos, dejamos de buscar. Aceptamos que estabas muerto. Las lágrimas corrían por su rostro sin que intentara secarlas. Y todo este tiempo has estado ahí, creciendo sin nosotros, no hay perdón para eso. Pero si me das la oportunidad, prometo que pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. Diego la miró largamente. Su expresión era indescifrable, una mezcla de incredulidad, dolor, rabia, y algo que quizás, solo quizás, podía ser esperanza. ¿Y mi padre? Preguntó finalmente. ¿Él lo sabe? Elena negó con la cabeza. Todavía no. Iba a decírselo esta noche cuando volviera del trabajo. Quería hacerlo sola, con calma, explicarle todo. Pero yo estoy aquí, dijo una voz desde la entrada. Ambos se giraron sobresaltados. Alexander estaba de pie en el umbral del comedor, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas. Había salido de su escondite sin darse cuenta, impulsado por una fuerza más poderosa que su voluntad. Caminó hacia ellos con pasos inseguros, como si de repente hubiera olvidado cómo se andaba. Elena abrió la boca para hablar, pero él la detuvo con un gesto. Sus ojos estaban fijos en Diego, en ese muchacho, que era su hijo y que lo miraba con una mezcla de miedo y expectación. Dimitri, dijo Alexander, y su voz sonó extraña incluso para él, como si las palabras hubieran estado encerradas durante 15 años, y ahora salieran oxidadas, dolorosas. Hijo. Diego no se movió, no dijo nada, solo miró a ese hombre mayor, vestido con un traje caísimo, con el pelo canoso, y los ojos hinchados de lágrimas, y en su interior algo se removió, algo que no sabía que existía, algo que había estado dormido durante 15 años, y que ahora, por fin comenzaba a despertar. Alexander dio un paso más, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que podía tocar a su hijo si extendía la mano. Pero no se atrevió. El miedo al rechazo, al odio, a la incomprensión, lo paralizaba. No espero que me perdones, dijo en un susurro. No espero que me aceptes. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas una cosa, te he amado todos los días de mi vida, todos los días desde que naciste, todos los días desde que te perdí, todos los días desde que creí que estabas muerto. No hay un solo instante en que no hayas estado presente en mi corazón. No hay una sola noche en que no haya soñado con este momento, con verte otra vez, con poder decirte. Se le quebró la voz, las lágrimas lo ahogaban. Con poder decirte que lo siento tanto, que si pudiera volver atrás, cambiaría todo, que si pudiera dar mi vida por la tuya, lo haría sin dudar, que eres lo más importante que he tenido nunca y que no saberlo, no haber encontrado antes, es el mayor fracaso de mi existencia. Diego tragó saliva, sus propios ojos estaban húmedos, aunque trataba de disimularlo. No es su culpa, dijo finalmente, con una voz ronca. Usted no sabía, pero debería haber sabido, insistió Alexander. Un padre debería saber, un padre debería sentir cuando su hijo está vivo, un padre debería buscarlo hasta el fin del mundo, no rendirse nunca, no aceptar nunca la derrota. Yo me rendí, yo acepté, yo. Basta, lo interrumpió Diego. Por favor, basta. El silencio volvió a instalarse entre ellos, un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía, de todo lo que no se atrevía a sentir. Entonces lentamente Diego extendió la mano. No era un gesto de perdón, no era un gesto de aceptación, era solo un gesto. El primer puente entre dos mundos que habían estado separados durante 15 años. Alexander miró esa mano temblorosa, esa mano que era la misma que había visto tantas veces en sus recuerdos. La mano pequeña de un niño de 7 años que ahora era la mano firme de un hombre hecho y derecho, y la tomó. El contacto fue como una descarga eléctrica, como si 15 años de dolor, de ausencia, de soledad compartida,
se condensara en ese apretón de manos que lo decía todo y no decía nada. Elena se acercó a ellos y puso una mano en el hombro de cada uno, formando un círculo que llevaban 15 años sin completar. No sé si podré llamarlos papá y mamá, dijo Diego en voz baja. No sé si podré olvidar todos estos años de soledad. No sé si podré perdonar, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, pero quiero intentarlo. Alexander sintió que el corazón se le desbocaba. Quiso hablar, quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Solo pudo asentir, una y otra vez, como un muñeco mecánico mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro sin que le importara, y así permanecieron los tres, abrazados en silencio, mientras afuera el sol de la tarde comenzaba a declinar y las sombras se alargaban en los jardines que Diego había cuidado sin saber que eran suyos. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 3, y por primera vez en 15 años, aquella mansión dejó de ser un mausoleo de recuerdo, para convertirse en lo que siempre debió ser, un hogar. La tarde se había convertido en noche sin que ninguno de los tres lo notara. Las horas habían pasado entre suspiros, lágrimas y palabras que brotaban como agua contenida durante demasiado tiempo. Alexander no recordaba la última vez que había hablado tanto, que había compartido tanto de sí mismo con alguien, ni siquiera con Elena, en los primeros años de matrimonio. Había abierto su corazón de esa manera, pero ahora, frente a ese muchacho que era su hijo y que sin embargo seguía siendo un extraño, las palabras fluían sin control, como si alguien hubiera abierto una compuerta que llevaba 15 años cerrada. Diego, o Dimitri, como comenzaba a llamarlo con cautela, escuchaba en silencio la mayor parte del tiempo. De vez en cuando hacía una pregunta, un comentario, pero sobre todo observaba. Observaba a ese hombre poderoso, que ahora temblaba como un niño, a esa mujer elegante que no dejaba de llorar, a esa casa inmensa, que de repente se le antojaba familiar sin saber por qué. ¿Nunca tuvieron otros hijos?, preguntó de pronto. Elena negó con la cabeza. No pudimos. Después de lo tuyo, después del accidente, intentamos, pero no sé si fue el estrés, el dolor, o simplemente que nuestro cuerpo decidió que ya habíamos tenido suficiente. Los médicos no encontraban una explicación clara. Solo decían que a veces pasa, que el cuerpo se cierra, que la mente bloquea la posibilidad. Lo intentamos durante años, añadió Alexander con voz queda. Tratamientos especialistas, viajes al extranjero, todo inútil. Al final, aceptamos que no estaba en nuestros planes, que solo tendríamos un hijo, y que ese hijo, se le quebró la voz, ese hijo te había sido. Diego bajó la mirada, sus manos jugueteaban con el borde de la servilleta. Un gesto nervioso que Alexander reconoció al instante. Él hacía exactamente lo mismo cuando estaba incómodo. Otro pequeño detalle, otra prueba silenciosa de que la sangre tira, de que los lazos familiares, más allá de la memoria consciente. Yo tampoco tuve hermanos, dijo Diego. En el orfanato había muchos niños, pero no es lo mismo. Algunos encontraban familias adoptivas, se iban, volvían otros. Yo nunca tuve esa suerte. Nadie quería adoptar a un niño que no recordaba nada de su pasado, que llegó con 7 años y ya tenía demasiada historia encima aunque no la recordara. Los matrimonios jóvenes querían bebés. Las familias con experiencia querían niños pequeños, moldeables. Yo era demasiado mayor, demasiado raro, demasiado. Se encogió de hombros, demasiado todo. Elena ahogó un sollozo. Alexander apretó los puños bajo la mesa, conteniendo la rabia que le producía pensar en todo lo que su hijo había sufrido mientras ellos, aquí en esta mansión llena de lujos, se consumían en su propio dolor. Qué ironía tan cruel, qué broma pesada del destino. Pero no todo fue malo, continuó Diego, como si adivinara sus pensamientos. Había cuidadores buenos. Algunos de verdad se preocupaban. Y yo era listo, aprendí rápido. Cuando salí del orfanato, conseguí trabajo en cuanto pude. Primero en una granja, luego en un vivero, luego aquí. El jardín de esta casa era el más bonito de todos los que había visto. Por eso acepté el trabajo, aunque el sueldo no era el mejor. Quería cuidar estas plantas, estos árboles. Eran, no sé, especiales. Los plantamos cuando supimos que ibas a nacer, susurró Elena. Tu padre y yo. Plantamos un árbol por cada año, que esperábamos que vivieras con nosotros. Hay 18, uno por cada año, hasta que cumplieras la mayoría de edad. Luego seguimos plantando, pero ya sin la misma ilusión.
Después de tu muerte, después de lo que creímos que era tu muerte, yo misma los cuidaba. Los regaba, los podaba, les hablaba. Contaba cosas de ti y de nosotros, de cómo me imaginaba que habrías sido. Diego la miró con los ojos muy abiertos. Esos árboles, los del fondo del jardín, los que están en círculo. Sí, dijo Elena, el círculo lo hicimos a propósito. Para que jugaras allí cuando fueras pequeño, para que tuvieras tu propio espacio, tu propio mundo. Luego, cuando ya no estabas, se convirtió en mi refugio. Allí iba a llorar cuando nadie me veía. Yo los he cuidado, dijo Diego lentamente, como si recién cayera en la cuenta. Esos árboles han sido mi responsabilidad desde que empecé a trabajar aquí. Los podaba con especial cuidado, sin saber por qué. Sentía que eran diferentes a los demás, que necesitaban más atención, más cariño. Una vez, la encargada me dijo que no perdiera tanto tiempo con ellos, que ya estaban grandes y no lo necesitaban, pero yo no podía. Algo me obligaba a volver una y otra vez. Elena sonrió entre lágrimas. La sangre tira, Dimitri, la sangre siempre tira. El nombre resonó en el comedor como una campanada. Diego parpadeó, como si acabaran de llamarlo por primera vez. Y en cierto modo así era. Durante 15 años había sido Diego. Un nombre prestado. Una etiqueta puesta al azar. Ahora le decían Dimitri. Y aunque le sonaba extraño, también le provocaba algo profundo, algo que no sabía explicar. Comenzó, dudando. ¿Puedo ver mi habitación, la que tenían preparada para mí? Alexandre y Elena se miraron. Esa habitación llevaba 15 años cerrada. 15 años sin que nadie entrara, excepto Elena, una vez al mes, para quitar el polvo y asegurarse de que todo permaneciera igual, como una tumba, como un altar, como una promesa que se negaba a morir. Claro, dijo Alexandre levantándose. Claro que puedes. Ven, te llevo. Subieron las escaleras en silencio. La mansión crujía suavemente, como si también ella supiera que algo importante estaba ocurriendo. Al final del pasillo, Alexander se detuvo frente a una puerta blanca con un letrero de madera que decía Dimitri en letras pintadas a mano. Lo hizo tu madre, explicó, cuando estábamos esperándote. Pasó semanas decorando la habitación, eligiendo los colores, los muebles, los juguetes. Quería que todo fuera perfecto para cuando llegaras. Abrió la puerta. La habitación era un viaje en el tiempo. Todo estaba exactamente como lo habían dejado el día del accidente. La cama con sábanas azules, el escritorio con libros y cuadernos, los estantes llenos de juguetes, trofeos, medallas, en las paredes, dibujos infantiles enmarcados, pósters de dinosaurios y astronautas. Sobre la mesilla, una fotografía de un niño moreno de unos 6 años, sonriendo con la boca llena de dientes de leche. Diego se acercó lentamente, como si caminara sobre cáscaras de huevo. Tomó la fotografía con manos temblorosas y la observó largamente. El niño de la foto se parecía a él, no solo un poco, sino muchísimo. Tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa, esa misma oreja ligeramente despegada. Tanto odiaba. Ese soy yo, susurró más para sí mismo que para los demás. Ese niño soy yo. Alexander asintió, incapaz de hablar. Elena, que había subido tras ellos, se apoyó en el marco de la puerta, sosteniéndose para no caer. Ver a su hijo adulto sosteniendo la foto de su hijo niño era demasiado. Era como si el tiempo se hubiera roto, como si pasado y presente colisionaran en una única imagen imposible. Diego recorrió la habitación con la mirada. Vio los trofeos de natación, las medallas de competiciones escolares, los diplomas. Vio la vida que había tenido y que había olvidado. La vida que le habían arrebatado. Yo no recuerdo nada, dijo con voz ronca. Debería recordar algo, ¿no? Esto es mi habitación, estos son mis juguetes, esta es mi vida. Pero no recuerdo nada. Es como si todo esto le hubiera pasado a otra persona. El trauma, explicó Elena suavemente. Los médicos dijeron que podía pasar. Que el cerebro a veces bloquea los recuerdos dolorosos para protegerse. Tú viste morir a ese hombre, al conductor del camión. Viste tu coche caer al mar. Estuviste en coma. Todo eso es demasiado para un niño de 7 años. Pero quiero recordar, insistió Diego. Necesito recordar. No puede ser que mi infancia sea un agujero negro. Alexander se acercó a él y puso una mano en su hombro. Los recuerdos volverán, dijo, o no,
pero da igual. Lo que importa no es quién fuiste, sino quién eres, y quién quieres ser a partir de ahora, con nosotros, si es que quieres quedarte. Diego levantó la mirada y lo miró a los ojos. Por primera vez, Alexander vio en él algo más que confusión y dolor. Vio una chispa, pequeña pero real, de algo que podía ser esperanza. ¿Ustedes quieren que me quede?, preguntó. Quiero decir, en serio, soy un desconocido para ustedes. Crecí en un orfanato. No tengo estudios. No tengo modales. No sé comportarme en una casa como esta. Su mundo no es el mío. ¿De verdad quieren que me quede? Elena cruzó la habitación en 3 zancadas y lo abrazó con una fuerza que sorprendió a todos, incluida ella misma. Lo abrazó como hacía 15 años que no abrazaba a nadie, con todo el amor contenido, con toda la desesperación acumulada, con toda la esperanza renacida. Que si queremos que te quedes, sollozó contra su pecho. Hijo, llevamos 15 años esperando este momento. 15 años soñando con poder abrazarte otra vez. No me importa cómo hayas crecido, ni qué hayas hecho, ni qué estudios tengas. Eres mi hijo. Eres la sangre de mi sangre. Y si te vas ahora, me moriré. Me moriré de verdad, porque no podré soportar perderte otra vez. Diego dudó un instante. Luego, lentamente, rodeó con sus brazos a esa mujer que decía ser su madre. Al principio fue un gesto rígido e incómodo, pero cuando sintió el calor de su cuerpo, cuando percibió el olor de su perfume, algo se activó en lo más profundo de su ser. Un recuerdo, vago y lejano, de otro abrazo, de otra época, de otra vida. Una mujer más joven, con el mismo olor, acunándolo después de una pesadilla. Una voz que cantaba canciones de cuna, unos brazos que lo sostenían cuando aprendía a caminar. Mamá, susurró, sin darse cuenta. Fue un susurro apenas audible, pero Elena lo escuchó. Y Alexander también, y los dos sintieron que el mundo se detenía. Elena rompió a llorar abiertamente, sin pudor, sin control. Los años de silencio, de dolor, de soledad, se deshacían en esas lágrimas que mojaban la camisa de su hijo reencontrado. Alexander se acercó y los abrazó a los dos, formando un nudo de 3 cuerpos que temblaban al unísono. Y así permanecieron, fundidos en un abrazo que llevaban 15 años esperando, mientras la noche entraba por la ventana y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Pasó mucho tiempo antes de que alguien hablara. Fue Diego quien finalmente rompió el silencio. Hay algo que necesito contarles, dijo con voz entrecortada. Algo que quizá debería haberles dicho antes, pero no sabía cómo, no sabía si debía. Alexander y Elena se separaron ligeramente, mirándolo con preocupación. ¿Qué ocurre, hijo?, preguntó Alexander. Puedes decirnos lo que sea. Pase lo que pase, estamos aquí. No volveremos a irnos. Diego tragó saliva, se apartó de ellos y fue a sentarse en el borde de la cama, en esa cama donde había dormido de niño sin recordarlo. Bajó la cabeza y juntó las manos, como si estuviera rezando o reuniendo fuerzas. Cuando salí del orfanato, comenzó. No fue fácil. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. Los primeros años sobreviví como pude. Trabajé en lo que salía, limpiando establos, recogiendo cosechas, cargando cajas en almacenes. Dormía donde me dejaban, en cobertizos, en albergues, a veces en la calle. Pasé hambre, pasé frío, pasé muchas noches pensando que sería mejor no haber nacido. Elena ahogó un gemido. Alexandra apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Pero un día, continuó Diego, algo cambió. Estaba en un parque, sin un sitio donde ir, sin un peso en el bolsillo, y vi a una señora mayor que intentaba cruzar la calle con unas bolsas muy pesadas. No sé por qué me acerqué y le ofrecí ayuda. La acompañé a su casa, le subí las bolsas, y ella me invitó a pasar, me dio de comer. Me preguntó mi historia, y cuando se la conté, lloró. Hizo una pausa, como si el recuerdo fuera demasiado intenso. Esa señora se llamaba Clara, era viuda, vivía sola, no tenía familia. Me dijo que podía quedarme en su casa unos días, hasta que encontrara algo mejor. Esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Clara me adoptó, no legalmente, porque ya era mayor, y los trámites eran complicados, pero me adoptó de corazón. Me dio un hogar, me dio cariño, me dio la primera estabilidad que había tenido desde que perdí la memoria. ¿Dónde está ahora?, preguntó Elena con dulzura. ¿Podemos conocerla? Querríamos agradecerle. Murió.
la interrumpió Diego. Hace 3 años. El silencio volvió a instalarse en la habitación. La cuidé hasta el final, prosiguió Diego, con la voz quebrada pero firme. Cuando se puso enferma, yo estaba allí. Cuando necesitaba medicinas y no alcanzaba la pensión, yo trabajaba horas extras para pagarlas. Cuando ya no podía levantarse de la cama, yo la bañaba, la vestía, le daba de comer. Estuve a su lado hasta su último aliento, y cuando murió me dejó algo. ¿Qué te dejó?, preguntó Alexander. Me dejó una carta que había escrito hacía muchos años, cuando yo aún vivía con ella. En la carta decía que sabía que yo no era su hijo de sangre, pero que me quería como si lo fuera. Y decía también que había algo que nunca me había contado, algo que descubrió por casualidad y que guardó para sí durante años, pensando que algún día sería el momento de decírmelo. ¿Qué era?, preguntó Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Clara trabajó durante un tiempo en el hospital donde me ingresaron después del accidente. Era voluntaria, ayudaba en la recepción, llevaba papeles. Un día, revisando archivos antiguos, encontró mi expediente, y en el expediente había una nota, escrita a mano por uno de los médicos, que decía que había intentado localizar a mis padres, pero que alguien había alterado los registros. Alguien, deliberadamente, había cambiado mi fecha de nacimiento y mi nombre para que no pudieran encontrarme. Alexander sintió que la sangre le hervía. ¿Quién?, preguntó con voz peligrosamente baja. ¿Quién hizo eso? No lo sé, dijo Diego. Clara no pudo averiguarlo, pero la nota mencionaba a un hombre que visitó el hospital varias veces después del accidente, que preguntó por mí, que parecía muy interesado en que no me reencontraran con mi familia. Clara pensó que sería algún familiar lejano, alguien con intereses creados en mantenerme alejado, pero nunca pudo confirmarlo. ¿Y esa nota?, preguntó Elena. ¿Dónde está ahora? La tengo, dijo Diego. Clara me la dio junto con la carta. La he guardado todos estos años, sin saber muy bien qué hacer con ella. A veces pensaba en investigar por mi cuenta, pero no tenía recursos, ni contactos, ni idea de por dónde empezar. Además, había aprendido a vivir sin respuestas. Había aceptado que nunca sabría quién era realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, esos árboles en círculo que había cuidado sin saber que eran suyos. Pero ahora que los he encontrado, continuó. Ahora que sé quién soy, necesito saber la verdad. Necesito saber quién nos separó, quién nos robó 15 años de vida. No puedo seguir adelante sin saberlo. Alexander se levantó y se colocó a su lado. Juntos, padre e hijo, contemplaron el jardín a la luz de la luna. Lo averiguaremos, dijo Alexander con firmeza. Tengo recursos, tengo contactos, tengo todo lo necesario para investigar hasta el último detalle. Si alguien hizo eso, lo encontraremos. Y pagará por ello. Pero no solo eso, añadió Elena, acercándose a ellos. También necesitamos recuperar el tiempo perdido. Necesitamos conocerte, saber quién eres, qué te gusta, qué sueños tienes. Necesitamos ser una familia de verdad, no solo de nombre. Diego asintió lentamente. Hay algo más, dijo, algo que también necesito contarles. Clara me dejó algo más que la carta y la nota. Me dejó una libreta donde había ido anotando, a lo largo de los años, todo lo que observaba en mí, mis gustos, mis manías, mis talentos, cosas que quizá yo mismo no veía. Y en esa libreta hay algo que nunca he entendido del todo. ¿Qué?, preguntó Alexander. Diego se volvió hacia ellos. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y temor. Clara escribió que desde pequeño tenía pesadillas, las mismas pesadillas, una y otra vez. Soñaba con un coche cayendo al mar, con un hombre gritando, con una mujer que lloraba, y con un número que repetía en sueños, una y otra vez, el 23. Alexander sintió que el corazón se le paraba. El 23, repitió Elena en un susurro. Ese era tu número en la competencia de natación. El día que ganaste tu primera medalla, llevabas el 23 en el gorro. Diego los miró con los ojos muy abiertos. ¿Lo recuerdo?, preguntó. A pesar de todo, ¿lo recuerdo? La mente es misteriosa, dijo Alexander. Guarda las cosas importantes, aunque creamos que las hemos olvidado. Ese número, esa medalla, esa competencia, fue uno de los días más felices de tu vida. Y de la nuestra. No es extraño que tu subconsciente lo haya retenido.
Diego se llevó las manos a la cabeza, como si intentara atrapar esos recuerdos que se le escapaban. Hay más, dijo. Muchas más cosas en esa libreta. Clara anotaba todo. Las canciones que tarareaba sin saber de dónde venían. Los gestos que repetía. Las palabras que usaba. Y hay una canción, una que siempre silbaba cuando trabajaba en el jardín sin darme cuenta. Una canción que Clara nunca había oído antes y que no pudo identificar. ¿Qué canción?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Diego silbó suavemente unas notas. Era una melodía sencilla, casi infantil, pero inconfundible. La misma canción que Alexander le silbaba cuando era bebé para dormirlo. La misma canción que su abuela le había enseñado a Elena cuando estaba embarazada. Una canción tradicional rusa que hablaba de un niño que espera a su padre junto al río. Elena rompió a llorar de nuevo, pero eran lágrimas de alegría, de asombro, de gratitud hacia ese misterio que es la memoria humana. ¿La recuerdas?, susurró. Después de todo, ¿la recuerdas? No sabía que la recordaba, dijo Diego. No sabía de dónde venía, solo que cuando la silbaba, me sentía en paz. Me sentía seguro, como si alguien me estuviera protegiendo desde algún lugar. Alexandre lo abrazó sin poder contenerse. Lo abrazó con la fuerza de 15 años de ausencia, de 15 años de silencio, de 15 años de amor no expresado. Esa canción, dijo con la voz ahogada, te la cantaba todas las noches, desde que naciste hasta aquel maldito día. Era nuestra canción. Tu madre se enfadaba porque decía que la cantaba fatal, pero a ti te gustaba. Te reías cuando yo retorcía las notas. Decías que era divertido. Diego sonrió, entre lágrimas, una sonrisa pequeña, frágil, pero auténtica. Quizá por eso la silbaba sin saber, dijo, porque me hacía reír, porque me hacía sentir cerca de alguien, aunque no supiera de quién. Elena se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, envueltos en esa melodía que solo ellos conocían, en esa canción que había viajado a través del tiempo y del dolor para reunirlos finalmente. Afuera la noche seguía su curso. Las estrellas brillaban sobre el jardín de los 18 árboles, y en algún lugar del cielo, una mujer llamada Clara sonreía al ver que su niño, el que había acogido, sin saber su historia, por fin había encontrado el camino de regreso a casa. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Diego siguió trabajando en el jardín, pero ahora lo hacía de otra manera. Ahora sabía que esos árboles eran suyos, que esa tierra era la de su infancia, que cada planta que cuidaba había sido plantada con amor por sus padres, y eso cambiaba todo. Por las tardes, después del trabajo, se sentaban los tres a hablar. A veces veían fotografías, otras veces veían películas, otras simplemente compartían el silencio. Poco a poco, Diego fue sintiéndose más cómodo, más en casa. Comenzó a llamarlos mamá y papá, sin darse cuenta, y cuando se daba cuenta ya no le parecía extraño, sino natural. Una noche, mientras cenaban, Diego sacó el sobre que había guardado durante años. He estado pensando mucho en esto, dijo, y he decidido que no quiero investigar quién nos separó. Alexander y Elena se miraron sorprendidos. ¿Por qué?, preguntó Elena. ¿No quieres saber la verdad? La verdad, dijo Diego lentamente, es que pase lo que pase, eso no nos devolverá el tiempo perdido, no nos dará esos 15 años que nos robaron, y podría traer más dolor, más odio, más sufrimiento. Ya hemos sufrido bastante. No quiero que mi vida, nuestra vida, se construya sobre la base de la venganza. Alexander guardó silencio durante un largo momento. Eres más sabio que yo, dijo finalmente, porque yo sí quería saber, quería encontrar al responsable y hacerle pagar. Pero tienes razón, el odio no nos devolverá nada, el amor, en cambio, el amor nos ha devuelto todo, completó Elena. Diego asintió. Clara me enseñó que la vida es demasiado corta para gastarla en rencores. Ella perdió a su marido joven, pudo haberse amargado, pero eligió ayudar a los demás. Me ayudó a mí, y si hoy estoy aquí, es gracias a esa elección. Quiero honrar su memoria viviendo como ella me enseñó, con amor, no con odio. Alexander extendió la mano y tomó la de su hijo. Entonces así será, dijo. Dejamos el pasado atrás. Miramos hacia adelante, juntos. Elena puso su mano sobre las de ellos. Juntos, repitió. El tiempo siguió su curso. Diego se mudó oficialmente a la mansión.
aunque mantuvo su pequeño apartamento en la ciudad, por si acaso. Decía, aunque cada vez pasaba menos tiempo allí, comenzó a estudiar, con la ayuda de Alexander, que insistió en pagarle una carrera universitaria. Eligió arquitectura paisajista, algo que combinaba su amor por las plantas con su deseo de crear belleza. Podría rediseñar el jardín, bromeaba Elena. Cuando te recibas, claro. Lo haré, prometía Diego, pero solo si me dejas poner un círculo nuevo, con 18 árboles más. ¿18? Preguntaba Alexander. Por los años que estuvimos separados, para que nunca los olvidemos, y así lo hicieron. Cuando Diego se graduó, 3 años después, plantaron 18 árboles nuevos alrededor de los antiguos, formando un círculo más grande, un abrazo vegetal que simbolizaba la familia que había sido, y la familia que ahora era. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Solo ellos tres, una tarde de primavera, con el sol filtrándose entre las hojas y los pájaros cantando en las ramas. Diego cavó los hoyos, Alexander sostuvo los árboles, Elena echó la tierra, y cuando terminaron, se abrazaron bajo el cielo, rodeados por 36 árboles que contaban su historia. Es perfecto, dijo Elena, es como si siempre hubieran estado aquí. Y siempre lo estarán, dijo Diego, como nosotros. Pasaron más años. Alexander redujo sus horas de trabajo, dedicando más tiempo a su familia. Elena abrió un taller de arte en la ciudad, donde enseñaba pintura a niños desfavorecidos. Diego se convirtió en un paisajista reconocido, pero siempre reservaba tiempo para cuidar el jardín de su casa, ese jardín que era suyo desde antes de que él lo supiera. Una noche, muchos años después, estaban los tres cenando en el comedor, bajo el retrato del pequeño Dimitri que seguía colgado en la pared. Diego ya tenía canas en las sienes, y Alexander y Elena estaban jubilados, disfrutando de una vejez tranquila y feliz. ¿Sabe?, dijo Diego de repente, hoy soñé con Clara, y con Dimitri, el niño que fui. ¿Qué soñaste?, preguntó Elena, que los dos estaban juntos, en algún lugar no sé dónde, y que me miraban y sonreían. Y Clara le decía al niño, mira, ese es Diego. Eres tú, pero más grande, y es feliz, muy feliz. Alexander sonrió, con los ojos brillantes. Lo somos, dijo, somos muy felices. Lo sé, dijo Diego, y ellos también lo saben. Por eso sonríen. Cenaron en silencio, un silencio cómodo, cálido, lleno de años compartidos. Luego, como tantas otras noches, salieron al jardín a contemplar las estrellas. Se sentaron en los bancos que Diego había colocado alrededor del círculo de árboles, y miraron hacia arriba. Mira, dijo Elena señalando, a estrella fugaz. Pide un deseo, dijo Diego. Ya no necesito deseos, respondió ella. Todo lo que podía desear, ya lo tengo. Alexander la abrazó. Yo también, dijo. Todo lo que podía desear, lo tengo aquí, conmigo. Diego sonrió en la oscuridad. Yo también, susurró. Yo también. Y allí permanecieron, los tres bajo el manto de estrellas, rodeados por los árboles que contaban su historia, mientras la noche los envolvía en su silencio y la brisa susurraba entre las hojas canciones de cuna, canciones de reencuentro, canciones de amor eterno. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a Time of Story y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. ¿De qué país nos ves? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber de dónde nos acompañan. Y recuerda, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Nos vemos en la próxima.